Bueno, buenas chicos y chicas otra vez. Mira, a petición de algunos compañeros y un poco después de haber visto los resultados de algunas de las preguntas que me han dado, concretamente lo relativo a la cohesión, sobre uno de los textos que os puse el otro día, que era el hundimiento del Titanic, pues me gustaría hacer yo el ejercicio, ¿vale? Mira, el texto es este, el hundimiento del Titanic. Tiene un texto que se compone de 5 párrafos, es una crónica, os recuerdo que era una noticia ampliada, pero aparece el comentario personal de la persona que lo escribe, del periodista o de la periodista, ¿vale? Concretamente, en el párrafo tercero es donde, perdón, en el párrafo cuarto es donde aparece el comentario personal, al menos es lo que a mí más me parece que eso es comentario personal. Aparece un titular, un pequeño párrafo, el primero muy pequeñito que casi sirve de introducción sin serlo, y un quinto, un tercero y un segundo que es concretamente la información que trata de transmitir. De lo que se trata es de que veamos, de que vosotros apreciéis cómo se ve, cómo se manifiestan los mecanismos de cohesión, tanto gramaticales como léxicos. Me voy a centrar en dos, concretamente en el campo semántico, para que siempre tengáis un elemento que tratar, y otro, los conectores, ¿vale? Mirad, si os fijáis, en cada uno de los párrafos, de los 5 párrafos, os voy a explicar básicamente el concepto de párrafo. Consiste en el desarrollo de una idea general, pormenorizándola todo lo que se pueda. Unas veces serán más, otras veces serán menos, dependiendo de la importancia de la dosificación que se haga de la información. Entonces, fijaos el primer párrafo. Si tenéis el texto delante, yo he destacado dos campos semánticos ahí. En concreto, la tragedia y el tiempo. Veamos los elementos del tiempo. ¿Cuáles son? El 15 de abril y la palabra, el sustantivo año y el numeral 1912. Y luego, posteriormente, tenemos los elementos que indican la tragedia, que son hundimiento y tragedia náutica, que están en relación directa con el hundimiento del Titanic. Observad también la repetición que se produce del mismo sustantivo, que os recuerdo que es también un elemento de cohesión, la repetición. Si nosotros nos vamos ahora al segundo párrafo, aquel viaje era un viaje inaugural del reluciente Titanic, sí que os llamo la atención sobre el adjetivo reluciente. Los barcos, bueno, brillan hasta cierto punto, pero emplear ahí reluciente quiere decir como nuevo, novísimo y con unas características muy positivas. Lo llamo la atención sobre ese adjetivo porque es interesante con una cosa que marca el contraste del párrafo tercero. Pero vamos a no desviarnos mucho. Mirad, yo he destacado ahí un campo semántico, el de la geografía. Fijaos, América del Norte, Estados Unidos, Océano Atlántico y costas. Son 4 sustantivos que marcan el lugar a donde iba el Titanic. Recuerdo que el Titanic, esto por simplemente un comentario de historia, salió del puerto de Belfast, que es la actual Air Irlanda del Norte, e iba a llegar a las costas, me parece, de Labrador, Canadá, por ahí aproximadamente. Entonces, ya tenemos dos campos semánticos, por lo menos. Vamos a centrarnos ahora en el tercer párrafo, donde dice, sin embargo, otro sería el destino del magnífico barco. Os voy a llamar la atención sobre el conector sin embargo. Los conectores suelen ir en posición al comienzo o bien normalmente al final. En este caso va al comienzo. Mirad, y yo he puesto una flecha que señala el segundo párrafo. ¿Por qué? Porque es una contraposición con lo que se dice en el párrafo anterior. Frente a reluciente Titanic, ahora, sin embargo, otro sería el destino del magnífico barco. ¿Vale? Eso es contraposición. Frente a una idea buena, una idea mala, desastrosa, que se marca con los sustantivos de tiempo. 14 de abril de 1912, la hora exacta, 23:40 horas, y luego unas cuantas horas las que se produjo el hundimiento. Nótese también que aparecen, si tuviésemos que marcar, hacer una clasificación semántica del
tipo de predominio de positividad, negatividad que existe en este fragmento. Evidentemente lo negativo predomina sobre lo positivo. Fijaos, rasgó, chocar, hundió en el fondo del mar, ¿vale? Lo negativo frente a lo positivo del párrafo anterior. A fin de cuentas, esto es cohesión, ver cómo se van entrelazando unos elementos con otros. Si nosotros nos vamos al cuarto párrafo, tenemos aquí otros dos conectores, uno a comienzo y otro a comienzo de otra oración. Uno es así y otro es a pesar. Fijaos, el a pesar es lo mismo que decir una especie, no llega a ser una contraposición, sino es un refuerzo en este caso de lo negativo. A pesar de los intentos de la tripulación por solicitar la ayuda mediante radio, ningún barco acudió a ello. Entonces, esta idea, este conector, abunda más en la idea de negatividad. Pero ¿por qué se desarrolla en otro párrafo? Fácil, porque ahora cambian los campos semánticos. Uno es el campo semántico de la ayuda y otro es el campo semántico del tiempo. Vamos a verlo mediante el ejemplo. Mirad, en el párrafo cuarto aparecen los sustantivos intentos, ayuda, acudir a ellos y mediante la radio. Los cuatro indican la idea del intento de prestarle ayuda, o más bien de la petición de ayuda del Titanic a un barco que había cerca. Luego volvemos otra vez a tener el elemento temporal con las 2:20 am de la mañana y nuevamente el día 15 de abril. Esa es la idea que subyace al concepto de párrafo, el que nosotros cambiamos de campo semántico o cambiamos de idea. Si nosotros tuviésemos que elegir aquí cuál es la palabra más importante, sin lugar a dudas es el intento de la tripulación. Si tuviésemos que elegir aquí cuál es la palabra más importante, otro sería el destino u otro destino, ¿vale? Vamos a pasar ahora al párrafo quinto. El párrafo quinto para mí es el de menos importancia. O nótese también que cuando nosotros estamos haciendo una noticia, la parte final de la noticia o la parte final de un escrito no suele ser la más importante. Entonces, aquí para mí es el campo semántico de las cifras. ¿Por qué? Una población, nosotros no utilizaríamos la palabra por población, sino el pasaje más la tripulación, el personal que existía allí, era de 1.600 personas, murieron frente al número total de 2.207 personas que existían. Por todo ello, recapitulando y teniendo delante el desarrollo, el pequeño esquema de los campos semánticos, mirad, podéis ver que el elemento tiempo es muy importante porque en 3 de los 5 párrafos aparece, y que el elemento de la tragedia aparece en el primero, pero de alguna manera también aparece reflejado en el tercer párrafo con la cantidad de elementos negativos que aparece. Es decir, se mezcla. Si nosotros tuviésemos que marcar una idea o dar una idea de aquellos elementos que se están mezclando ahí, tendríamos por una parte el tiempo, la rigurosidad que intenta transmitir la persona que escribe esto, más la tragedia que fue el hundimiento del Titanic, como puede apreciarse en este párrafo cuarto, que es precisamente la opinión personal, donde se mezclan los datos, los conectores para desarrollar bien una idea con otra y los elementos de petición de ayuda. Me gustaría centrarme por último en este cuarto párrafo, donde aparecen dos conectores. Por una parte el a pesar, que como ya he dicho marca la continuidad que existe con el tercer párrafo, y por otra parte el así, como veis aquí señalado, el así es una consecuencia de algo, una consecuencia. Una consecuencia en este caso ¿de qué? De la idea que aparece anteriormente. A pesar de los intentos de la tripulación por solicitar ayuda mediante radio, ningún barco acudió a ello. Así que, sin poder ver la madrugada del 15 de abril, el Titanic se encontraba ya sepultado. Es decir, esta idea es la consecuencia de que ningún elemento, ninguna persona acudió a ello. Espero que medio hayáis podido seguir la explicación.
y bueno, la ventaja que tiene esto es que soy yo, vuestro profesor de lengua, el que está hablando, y que lo podéis ver tantas veces como lo necesitéis. Cualquier duda, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿vale? Venga, un saludo.